Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren bien. Hoy quiero hablarles un poco de la venida del Señor, de cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Este es un tema muy controversial para algunos. Unos tienen una postura y otros tienen otra postura dentro del cristianismo. Pero la palabra de Dios es clara y nos deja bien claro de que Cristo va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. El apóstol Pablo aquí escribiendo a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses pensaban, ¿verdad?, que ya estaban en la gran tribulación. Pero Pablo, ¿verdad?, les aclara y les deja claro, ¿verdad?, que cuando Cristo venga por su iglesia van a ser arrebatados y seremos arrebatados. Y esta es la esperanza que nosotros también tenemos, que nos deja Dios en su palabra. Esto es la certeza que debemos de tener del rapto de la iglesia. Y para poder entender mejor esto, cómo se dará todo esto, debemos comprender lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces lo confundimos o creemos, ¿verdad?, que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo es lo mismo, pero no es lo mismo, son dos eventos diferentes. Cuando venga Cristo en su segunda venida, y es cuando ya viene a plantar sus pies según Zacarías 14. Pero el rapto de la iglesia, dice la palabra de Dios en primera de Corintios 15, 51 y 52, que va a ser en un abrir y un cerrar de ojos. Y se los voy a leer para que podamos entender lo que estamos hablando, para que podamos entender un poco de lo que dice la palabra de Dios y hacia dónde nos dirige en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Porque sin ninguna duda estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde se está preparando todo para que venga, ¿verdad?, Cristo por su iglesia en el arrebatamiento, dé entrada al anticristo y empiece la gran tribulación. Y esto es muy interesante porque nosotros es algo que debemos de saber y tener claro. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hablando Pablo de los que están quedando vivos, de los que estamos quedando vivos. Si es la última generación que nosotros vivimos, nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Con esto entendemos un poco de este tema, de este gran tema, ¿verdad?, que es extenso y es largo, pero debemos de entender algo, ¿verdad?, que Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué si la iglesia durante varios siglos ha sido perseguida, por qué nosotros seríamos la última generación y seríamos apartados? Pero un punto muy importante que nosotros tenemos que saber y que muchas veces no lo entienden, inclusive estudiosos de la palabra de Dios, es algo muy importante y muy interesante, que Dios siempre, en cada fase que venía un juicio de parte de Dios o que venía algo que Dios iba a mandar a la tierra, Dios siempre apartaba a su pueblo. Y en este arrebatamiento de la iglesia no va a ser la excepción, porque Cristo va a venir por su iglesia. Lo deja claro, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y vamos a leerlo para entender un poco de este tema, que es muy largo y extenso, pero es maravilloso, porque hay que entender, ¿verdad?, los tiempos en la cronología del reloj profético de Dios, porque sabemos, ¿verdad?, que cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar, pero después de eso viene la gran tribulación para todos aquellos que no quisieron saber nada que no quisieron saber nada de Dios ni quisieron saber nada de Cristo. Viene juicio de Dios sobre la tierra después de que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Es importante que nosotros tengamos esto siempre presente y que nosotros sepamos hacia dónde dirige Dios su palabra y hacia dónde nos quiere dirigir, para que nosotros no nos estemos confundidos o no pensemos, ¿verdad?, que vamos a pasar la gran tribulación, porque la palabra de Dios es clara y nos deja claro que Cristo va a arrebatar su iglesia, aunque para muchos sea algo fantasioso. Así va a ser, porque es tan real y verdadera la palabra de Dios como que hace 2000 años Cristo vino, habitó en esta tierra, murió en esa cruz del Calvario y al tercer día resucitó y volvió a ascender para algún día. No sabemos el día ni la hora, pero la palabra de Dios sí nos dice, ¿verdad? Sí nos dice cómo identificar los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego el 17, escuchen lo que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, maravillosa es esta palabra arrebatados. Es la palabra griega, ¿verdad? Arpazo, que se refiere, ¿verdad? Como un arpazo de un tigre que en un momento que arrebata, ¿verdad? Rápidamente, y que ni siquiera lo alcanzamos a ver muchas veces. Y también Primera de Corintios 15, 51 y 52 nos dice, ¿verdad? Que va a ser un abrir y un cerrar de ojos. O sea que va a ser así, ¡pum! Va a ser algo rápido, ¿verdad? Pero para entender esto, tenemos que tener algo muy claro. Debemos desglosar el versículo de Primera de Tesalonicenses, y de una manera expositiva, y vamos a desglosarlo así rápidamente para no hacer tan largo el video. Pero algo que nos tiene que quedar claro es que la palabra de Dios no se contradice, sino que lo contrario, en la misma palabra de Dios encontramos cada respuesta a nuestras dudas. Amén. Y recordemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que aquí mismo encontramos las respuestas. Amén. No es lo que yo creo ni lo que yo pienso, y a lo mejor esto y a lo mejor lo otro. No. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Así que vamos a sacar lo que dice la palabra de Dios en este tema y en este punto que estamos hablando, que es muy interesante, la verdad, y que no debemos de dudar que va a ser así, porque si Dios lo ha dejado establecido, así va a ser. Y nosotros lo que tenemos que hacer no es preocuparnos, sino estar trabajando para el Señor, estar apartados para el Señor, apartarnos más del pecado, trabajar en nuestras actividades diarias y hacer todo lo que hacemos normalmente, pero tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que esa no debe ser la prioridad, sino estar atentos en el momento en que el Señor vaya a venir por su iglesia, para que no nos vaya a tomar de sorpresa como ladrón en la noche. En otra palabra en otro verso de la palabra de Dios dice esto también. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver en primer punto: el Señor mismo descenderá del cielo. El mismo Señor Jesucristo, que mientras ellos, los discípulos, lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Esto lo encontramos en Hechos 1:9, cuando el Señor asciende otra vez, ¿verdad? Y los discípulos lo estaban viendo, que estaba volviendo hacia el Padre. Será quien de manera física y desde esas mismas alturas a las que Pablo se dirigió como el tercer cielo. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 12, 1 y 2. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo por todos sus fieles. Amén. En ese instante el Señor empezará a dar cumplimiento a la promesa que hizo a sus discípulos en el aposento alto después de la última cena. Antes de ser crucificado, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí la palabra de Dios nos dirige, ¿verdad?, al rapto de la iglesia. Juan 14, del 1 al 3. Segundo, con voz de mando. Este texto griego original se refiere a esta voz como la de una orden militar o la de un jefe dirigiéndose a un subalterno. Es la misma voz que resucitó a Lázaro cuando Cristo le dijo: Lázaro, sal fuera. Esto lo encontramos en Juan 11:43. Con esa misma voz, cuando descienda de su morada celestial, Cristo directamente ordenará a los muertos que resuciten, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Esto lo encontramos en Juan 5:28. Tercero, con voz de arcángel. Aunque los ángeles siempre han sido usados por Dios para misiones especiales en este mundo, al final de los tiempos ellos incrementarán su actividad en este evento. El arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Daniel 12:1, será quien acompaña a Jesús desde el tercer cielo a atravesar el segundo y el primero para el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene desde el tercer cielo, donde está Dios, donde está todo su reino. Baja al segundo cielo, baja al primer cielo y nos va a esperar, porque vamos a ser arrebatados y vamos a subir junto a Él y vamos a encontrarnos con Él entre las nubes en el aire. Y ahí, ¿verdad?, en lo que nosotros subimos, vamos a estar siendo transformados, como dice la palabra de Dios. Y ahí vamos a estar siempre con el Señor. Amén. Pero algo muy interesante también en el cuarto punto, con trompeta de Dios.
Las trompetas tenían un significado especial para la audiencia judía de Jesús y del apóstol Pablo. En las Escrituras muchos eventos especiales están asociados con ellas, las cuales eran usadas para convocar y movilizar al pueblo de Dios. Esto lo podemos encontrar en Números 10, 1 al 9. No lo vamos a leer en los versículos para no hacer tan largo el video, pero estoy dándoles las referencias bíblicas de donde viene, ¿verdad? Donde se asocia cada cosa que les estoy diciendo. Eso también aplicará para el momento del rapto, en el que solo los creyentes escucharán el sonido de una trompeta que convocará a todos los fieles, los muertos en Cristo y los creyentes vivos, anunciándoles que Jesús viene por ellos. En ese instante todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, como lo encontramos en 1 Corintios 15, 51 y 52. Esta es una referencia a la fiesta de las trompetas, la cual duraba 2 días, durante los cuales el sacerdote tocaba 11 veces el shofar. Turú, turú, turú. Yo creo que todos hemos oído ese sonido de un shofar. En cada una de las 9 diferentes sesiones, tras los 99 toques, se hacía un último más fuerte y lo largo que se relaciona con la final trompeta en 1 Corintios 15, 52, o la trompeta de Dios, que se relaciona en 1 Tesalonicenses 4, 16, que se escuchará en el momento del rapto de la iglesia. Con esto entendemos, ¿verdad?, que la trompeta final sonará y todos aquellos, ¿verdad?, que estén en Cristo vivos van a ser arrebatados, y todos aquellos que hayan muerto en Él, todos aquellos que hayan permanecido fieles y hayan vivido conforme a la voluntad de Cristo hasta el momento de su muerte, van a ser resucitados y van a ser llevados con Cristo directamente para siempre morar con Él. Y todos aquellos, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A quién se está refiriendo con ellos? A los muertos que murieron en Cristo antes de que Él viniera por su iglesia. Amén. Entonces aquí entramos, algo muy importante, entramos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. De manera súbita, los creyentes vivos en sus cuerpos transformados, junto con los muertos en Cristo resucitados, serán arrebatados en las nubes para su anhelado encuentro con Cristo y nunca más separarse de Él. Aquí se encuentran algunas de las principales diferencias con la segunda venida de Cristo, en el que se afirman sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Esta es la diferencia. Por eso les comentaba que es importante saber diferenciar entre los dos, porque son 2 eventos diferentes. Cuando venga el Señor Jesucristo a reinar en el reino milenial, es cuando viene y pone sus pies en el monte de los olivos. Pero cuando en el arrebatamiento de la iglesia no viene y no pisa la tierra, sino que viene en el aire y se encuentra con toda su iglesia es arrebatada, sacada del mundo. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, y la segunda venida de Cristo es cuando ya viene a reinar. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Aquí les dejo estas pequeñas referencias y esta reflexión sobre el arrebatamiento para tener claro, ¿verdad?, hacia dónde nos dirige Cristo y saber diferenciar cuál es la venida, la segunda venida de Cristo y la venida y el arrebatamiento de la iglesia. Dios les bendiga grandemente, que estén bien. Amén.